Estimados amigos, en esta oportunidad voy a desarrollar un video sobre una pregunta demasiado importante, muy importante para todos los países del mundo en los cuales se han instituido las elecciones como una forma de renovar sus autoridades. Normalmente, todos los electores en algún momento se hacen esta pregunta fundamental: ¿a quién voy a elegir? ¿Por qué razón? Porque elegir de una lista de candidatos a un grupo de personas o a una autoridad que va a ejercer el gobierno durante un periodo de tiempo resulta demasiado importante. Y resulta demasiado importante porque hay que preguntarse lo siguiente: son autoridades políticas y las autoridades políticas van a tomar decisiones. Se tiene que preguntar: ¿a quién voy a elegir? ¿Qué candidato de todos los que están presentándose representa mis intereses? ¿Qué candidato puede hacer realidad los sueños, los proyectos? ¿Qué candidato puede tomar las acciones necesarias para resolver los problemas que a nosotros nos aquejan? ¿Qué candidato va a defender nuestros derechos? Son un conjunto de preguntas fundamentales que tienen que ver con el presente y con el futuro de la gente, con la situación. De la política depende que estemos bien o que estemos mal. Y es verdad, porque las autoridades elegidas en cualquier parte del mundo donde se ha instaurado las elecciones como forma de seleccionar, de elegir a quienes van a ser nuestras autoridades por determinado tiempo, estos toman decisiones y las ejecutan. Pero las decisiones que toman los políticos se expresan en normas, se expresan en un conjunto de leyes, lo cual constituye la política de gobierno de quienes nosotros en un solo día vamos a elegir. Si bien la población tiene que decidir, solamente tiene un día para decidir, que es el día de las elecciones. Luego, ya las autoridades elegidas toman decisiones y no siempre lo hacen en función de los intereses, de las necesidades de las mayorías que votaron por ellos, que los eligieron. Los elegidos gobiernan mediante leyes. Las leyes pueden favorecer a las mayorías o pueden ir en contra de las mayorías. Por eso depende, señores, a qué candidato, a qué organización política vamos a elegir. Y esto es fundamental. En algunas oportunidades, dada la experiencia que se ha tenido con las autoridades elegidas, muchas de las personas reniegan de la política y dicen, pues, ¿para qué voy a elegir a esas personas? No me interesa la política. Si no te interesa la política, estimado amigo, quiero hacerte saber que hay un conjunto de leyes que rigen casi todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo,
que haya alimentos, que haya comida en los mercados, en las tiendas, en los centros donde se expenden, depende de decisiones políticas. ¿Cuáles son los precios de esos productos, la calidad, las condiciones en las cuales se nos ofrecen los productos? También tiene que ver con decisiones políticas, que puede ser políticas a nivel nacional, políticas a nivel regional o políticas a nivel local. Depende de cómo es la organización en cada uno de los países. Que haya escuelas, que haya colegios, es decir, la educación, el nivel, la calidad y otros elementos y aspectos de la educación depende, estimados amigos, también de decisiones políticas. La salud, al igual que la educación, así como los demás servicios, su calidad, su nivel, quién lo administra, si lo administra el sector público o el sector privado, o si hay organizaciones mixtas entre sector público y privado, depende también de decisiones políticas. El respeto, defensa o coacción de los derechos, de la libertad, etcétera, etcétera, también depende de decisiones políticas. La política puede promover el desarrollo o puede orientarse con otros fines mucho más particulares de grupo y no en función de las mayorías. Por eso es importante la política, porque de la política depende que estemos bien o que estemos mal. Por eso, señores, en todos los países donde ponemos autoridades, donde ponemos gobernantes que controlan los niveles del Estado, de estos depende que gobiernen a favor o en contra de las mayorías, de quienes los eligieron, porque fundamentalmente en cualquier lugar siempre las autoridades son elegidas por cierta mayoría, incluso en los países donde tienen libertad de elección, es decir, donde el voto no es obligatorio.